respecto a lo que es la cúrcuma. La cúrcuma es una planta muy importante también con alto contenido de nutrientes y aparte antioxidantes. Acá hay algo importante. La FDA de los Estados Unidos ha declarado la cúrcuma como un producto considerado seguro. Por algo es considerado grasa. Sobre la cúrcuma, nosotros podemos distinguir que tiene nutrientes, minerales, vitaminas, lípidos en gran contenido. Entonces, dentro de las características importantes de lo que es la cúrcuma, sabemos que tiene un contenido entre 35 y 55% de curcuminoides, que son los antioxidantes. Acá muestra, la curcumina está considerada con un 77%, la curcumina 2, 17%, la curcumina 3, un 3%. Estas son las expresiones químicas que se puede distinguir algunos radicales que van a ceder el electrón cuando hablemos ya de las reacciones redox. Tenemos las normas técnicas, ¿no? Y el marco legal, para los cuales ustedes podrían visitar a INACAL, ¿no? Acá tenemos la norma técnica peruana al 2015, especias, condimentos, especias y condimentos, pero estos productos no solamente deben ser usados como se muestra acá, especias y condimentos. Es un producto que se debe de comercializar o usar por el contenido de antioxidantes. No necesariamente porque le comunica a los productos alimenticios ciertos sabores, aromas, etc. Este tema es importante. Óxido reductor en los alimentos. Dice, para que exista una reacción química, una reacción redox en el sistema, debe haber un elemento que cede electrones y otro que acepte. Con otras palabras, cuando una proteína de una célula que conforman los tejidos en el cuerpo humano, ¿no?, pierde electrones debido a sistemas metabólicos, esa molécula se torna tan activa que va a buscar en cadena quitarle un electrón a la siguiente molécula. Y de esa manera se va a desencadenar una reacción de oxidación. Esa reacción de oxidación genera un estrés de oxidación, la cual se transforma en enfermedades, la cual se transforma en malestar, la cual se transforma en cáncer. Entonces, ¿qué es lo que hace el antioxidante? Le cede el electrón a la proteína que ha perdido dicho electrón, evitando de esa manera, ¿no?, la oxidación en cadena, como acá estamos viendo, ¿no? El agente reductor, en este caso este sería el antioxidante que cede sus electrones al compuesto B que está reducido. De esa manera se estaría evitando esa reacción en cadena. Por eso es que dice que el agente reductor es aquel elemento químico que cede electrones de su estructura química al medio, siendo oxidado. El agente oxidante es el elemento químico que tiende a captar esos electrones siendo reducido. De esa manera se evita la cadena de la oxidación en cadena. Es importante hablar de esto. Para muchos dirán, ¿qué me interesa recordar el curso de química de secundaria? Pero no. Es sumamente importante conocer eso, porque de esa manera vamos a entender claramente, ¿no?, qué es lo que sucede cuando nosotros estamos cometiendo algunos errores como fumar demasiado, beber demasiado licor, alimentarnos como lo muestro acá, una ingesta con alto contenido de grasas saturadas, etcétera. Eso va a generar, ¿no?, una alteración en el sistema metabólico, ¿no? Y
como consecuencia vamos a tener radicales libres. Y acá, ¿qué son los radicales libres? Son moléculas inestables y muy reactivas. Para conseguir la estabilidad modifican a moléculas de su alrededor, provocando la aparición de nuevos radicales, por lo que se crea una reacción en cadena que dañará a muchas células y puede ser indefinida si los antioxidantes no intervienen. Entonces, ¿por qué es importante hablar del kion en estos momentos o del jengibre, ¿no? Repito que tiene una buena concentración de antioxidantes y es barato, es económico. Acá nuevamente, ¿no? Sobre los antioxidantes, ¿qué dice sobre los antioxidantes? Son sustancias que liberan electrones en la sangre, neutralizando los radicales libres para volverlos moléculas estables. Los antioxidantes donan sus electrones, poniendo fin a la cadena de tomar electrones de otras moléculas. Acá estamos viendo. El antioxidante le cede un electrón al radical libre. ¿Correcto? Y acá, insisto nuevamente, radical libre y la salud. Para inhibir la oxidación y el consecuente daño celular ocasionado por los radicales libres, se cuenta con los antioxidantes, que es un antioxidante nutriente con la capacidad de neutralizar el exceso de radicales libres, como ustedes están viendo acá. Entonces, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el sistema de deshidratado que va a mostrar el sitio Grunchal-Guayaga con los radicales libres y con los antioxidantes? Sí, tiene mucho que ver. Ahorita vamos a ver eso. Vemos nuevamente el gingerol y la curcumina. Perdón un ratito. O sea, disculpen un momento. Se me ha movido el... Ya, disculpen. Bueno, ya habíamos visto eso. El siguiente. Ahora vamos a relacionar. ¿Qué tiene que ver el contenido de antioxidantes en la cúrcuma, el contenido de antioxidantes en el jengibre con las curvas de secado? Tiene mucho que ver. Cuando hablamos de productos con alto contenido de nutrientes, con alto contenido de vitaminas, con alto contenido de antioxidantes, y nosotros, como potenciales emprendedores o como empresarios, decimos, voy a deshidratar tal y cual producto, con el objetivo de comercializar en cómodas presentaciones, en presentaciones motivadoras para su consumo, usando propagandas, usando datos que motiven a que mi producto sea consumido. Pues bien, acá está la realidad es de que cuando se excede los tratamientos térmicos en temperatura, ¿no? Se destruye lo que uno más tiene que cuidar. Y lo que más uno tiene que cuidar son los antioxidantes. Entonces, ¿por qué hablamos de curva de secado? ¿No? Las curvas de secado en un proceso de deshidratación son importantes para estimar el tamaño del secador, establecer las condiciones de operación, calcular, estimar o aún predecir el tiempo de secado. ¿Correcto? Entonces, por eso es importante hablar de curvas de secado. Hablar también de la humedad en equilibrio, porque si no hubiera humedad, equilibrio entre la humedad del producto a deshidratar con el contenido de humedad o con la presión de vapor del medio circundante, que en este caso va a ser el aire, el que va a transferir calor por convección al producto en cuestión, como es el jengibre, no estaríamos hablando de sedición de agua, ¿no? Como acá estamos viendo lo que es la humedad de equilibrio, ¿correcto? Entonces, sí es importante hablar de la humedad en equilibrio, a través del cual
se da la sedición de humedad, aparece lo que es la difusividad de moléculas de agua al medio externo. ¿Por qué hablar de actividad de agua? ¿No? En un alimento es el cociente entre la presión de vapor del agua contenida y la presión de vapor de agua pura a la misma temperatura. Entonces, la actividad de agua al mismo tiempo nos da los datos para generar sistemas de conservación a hongos, levaduras y bacterias, ¿no? A través del cual se produce el pardeamiento no enzimático, actividades enzimáticas, etc. Entonces, sí es importante hablar de lo que es la humedad de equilibrio y la actividad de agua. Para construir las curvas de secado es necesario disponer de datos tabulados en tiempo y masa de alimento húmedo obtenidos experimentalmente. Se transforman en los datos y la humedad base seca. La humedad en base seca, en función al tiempo, ¿no? que es esta, es igual a la masa del alimento húmedo por cada tiempo, expresada en kilogramos del sólido húmedo, menos la masa de sólido seco expresado en kilogramos de sólido seco, partido entre la masa seca del sólido. Aparentemente es un juego de palabras, pero es importante mostrar esto, no es una cosa complicada, para luego hacer un cálculo de humedad libre. Va a ser igual a la humedad en base seca, en función en un tiempo determinado, en el mismo T, menos la humedad crítica. Y la humedad libre es necesario también conocerla para que una vez obtenida, plotear con el tiempo, jugar con el tiempo en un plano XY, al representarlo gráficamente se produce la primera curva de secado. Entonces, estamos mostrando de cómo es lo que se forma la curva de secado, que es la que se ha tenido que utilizar en esta experiencia durante la deshidratación del jengibre. En el eje Y tenemos la humedad libre, en el eje X el tiempo. Tenemos la recta AB, que viene a ser el periodo de inducción, donde se da el calentamiento y una débil sedición de agua al medio externo. La parte BC, el periodo de velocidad constante. Acá podemos ver que por cada unidad de tiempo, el agua libre disminuido es más que el agua libre disminuido en la recta AB, ¿no? Entonces vemos acá que en la recta BC nosotros podemos manifestar de que acá llega a la máxima expresión de sedición de agua. En el periodo CD la velocidad es decreciente y luego se hace horizontal. Podemos ver también que la humedad crítica está en el punto C. En el punto C, y nos indica que en un tiempo determinado, donde está el puntero ahorita, ¿no? Nosotros podemos calcular el tiempo necesario para llegar a la humedad crítica. La humedad crítica ya fue determinado en la lámina anterior, ¿no? El tiempo también. Y luego, para analizar el proceso de secado en el flux contra la humedad libre, nosotros utilizamos esta fórmula, donde esa velocidad de secado, llamado R, está en función al cambio, a la masa del sólido seco, partido en el área, partido por área, por unidad de área, multiplicado por la derivada, perdón, no me deja ver esta lámina, ¿no? Por la derivada de la humedad libre, partido con respecto al tiempo. Al final vamos a obtener que la velocidad de sedición de humedad de la máxida
de la masa del sólido seco con respecto al área, multiplicado, ¿no?, por la derivada de la humedad libre con respecto al tiempo. Esta velocidad se va a transformar en una curva. Esta es la curva donde nos va a mostrar la rapidez de deshidratación del producto. Empieza de A a B, que es la deshidratación lenta, luego empieza una deshidratación rápida hasta el punto C y decrece la pérdida de agua hasta D, pasando por E. Acá también podemos ver cómo se puede calcular la humedad crítica. Estas curvas son importantes porque nos muestra rápidamente el proceso de deshidratado, y a través de ello nosotros podemos hacer balances durante varias etapas de secado, no solamente con un producto, sino con diferentes productos, porque si ya tenemos la curva, por ejemplo, del jengibre, ¿no?, como experiencia, puede quedar almacenado ese dato, y para hacer control de calidad a través de mejoramiento de proceso, nosotros podemos contar con ese dato y que nos sirva de información para las deshidrataciones que van a venir en el futuro, ¿no? Podemos predecir el tiempo de secado, podemos predecir, ¿no?, en qué momento se va a dar el punto crítico de control, etcétera. Para este proceso, nosotros estamos proponiendo un diseño de planta donde podemos ver que está orientado o alineado a las exigencias de un sistema de aseguramiento de inocuidad. En esta parte nosotros estamos considerando el área de recepción de la materia prima, ¿no? En esta área tenemos el área limpia donde se va a deshidratar, moler y empacar. El personal para la planta, el personal de planta estaría ingresando por esta zona, por donde está el puntero, pasaría a los vestuarios y luego al gabinete de higienización. Entonces, resumiendo un poco de lo que se ha podido presentar, lo que se trata de comunicar es que para deshidratar alimentos es necesario considerar temperaturas límites a través del cual uno puede darse cuenta que no es necesario subir mucho la temperatura para ganar tiempo, solamente hay que pensar en la conservación de los nutrientes, de las vitaminas, como en este caso se va a demostrar por qué la temperatura de 40 grados es importante, y que además de ello no se puede exceder del mismo 40 grados porque empieza a perderse contenidos altos de antioxidantes. Entonces, cuando hablemos de deshidratación de alimentos, no podemos nosotros decir, bueno, si aumento la temperatura, se deshidrata en menor tiempo. Si me dicen que técnicamente no debe pasar de los 40 a los 50 grados, yo he demostrado de que con 120 grados ahorro mucho tiempo y gano plata. Eso no, eso está mal. Y nosotros tenemos que hacer extensivo este tipo de presentaciones para evitar que el público consumidor quede engañado. Por supuesto que sí, porque no se puede decir de que un producto deshidratado tiene la misma cantidad de elementos importantes como los antioxidantes, comparando con otro que sea fresco. Bien, el ingeniero Haroldo Daza va a hacer la presentación sobre el proceso de deshidratado que se ha dado en la unidad técnica de AMBO, a través del cual va a ser la demostración de las mermas que se da durante el proceso de deshidratado a 40 y a 60 grados centígrados. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero Álvaro. Muchas gracias por el pase. Voy a proceder a presentar mi pantalla. No sé si puede dejar de presentar usted su pantalla. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Por favor, me responden por el chat. Si es que pueden visualizar mi pantalla. Sí, sí, Haroldo. Excelente, excelente. Vamos a poner el puntero. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Haroldo Daza La Plata, soy ingeniero en industrias alimentarias, especialista en temas de inocuidad y gestión de la calidad de la unidad técnica de AMBO, que pertenece al CIT Agroindustrial Guayaga, y a su vez pertenecemos a la red CITE del Instituto Tecnológico de la Producción. En esta oportunidad vamos a hablar la parte práctica que anteriormente ya estuvo dando ese soporte teórico el ingeniero Álvaro. Vamos a hablar del proceso productivo que hemos realizado en la unidad técnica de AMBO, ¿no? Y entonces yo les quiero presentar acá un diagrama de flujo de equipos, básicamente, y por operación unitaria, que se ha realizado para la producción de quión y cúrcuma, o de jengibre y cúrcuma, en polvos, ¿no? Y adicional, hemos puesto, para el interés de los oyentes, ¿no? Un par de operaciones más en el caso de que alguien tenga la curiosidad o la duda de cómo se realizaría el encapsulado de estos alimentos. Miren, nosotros iniciamos con una recepción, que es la primera operación, en donde vemos si es que el producto pasa o no pasa, ¿no? Según ciertos criterios que los vamos a explicar más adelante, según la norma técnica peruana, tanto de jengibre y de cúrcuma. Luego vamos a un lavado que se realiza por una hidrolavadora, que es básicamente agua a presión y con ciertos tipos de detergentes. Luego vamos a la desinfección, ¿no? Que voy a estar explicando en la siguiente diapositiva cuáles son todos los parámetros para ver temas de inocuidad, pero esto se realiza en una tina por inmersión. Este es un flujo de operación por batch, no es un flujo de operación continuo, ¿sí? Luego vamos a un acondicionamiento en mesa que es manual, donde se retiran todas aquellas impurezas que no van a continuar en el proceso. Luego pasa por un cortado o rodajado, que es con un equipo que lo fracciona el quión en láminas para darle una mayor superficie y el deshidratado sea más rápido y uniforme. Luego tenemos un deshidratador de bandeja. Luego pasamos a un molino de martillos en donde se puede cambiar la finura de la malla, ¿sí? Se puede poner una malla de 60 mesh, de 80, según lo que requieran. Luego pasa a un primer envasado y luego de este envasado pasa a un encapsulado. Aquí nosotros estamos presentando el esquema de una encapsuladora semiautomática, ¿no? Que por un sistema de presión de vacío va a realizar un encapsulado. Luego pasa a un envasado de cápsulas y luego pasa a un almacenamiento. A ver, la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el flujo de operación. Tenemos el flujo de operaciones para jengibre. Entonces, aquí sí quiero hablarles de parámetros que manejamos dentro de este procesamiento. Básicamente, cuando recibimos el jengibre, consideramos estos factores, ¿no? El pH que esté entre 5.5 y 6.5. También hemos medido los Brix. Yo sé que esto es una característica más de las frutas que se mide, pero lo hemos encontrado entre 4.5 y 6.5. Vale hacer una acotación acá de que el jengibre tiene una cantidad considerable de almidón. Luego, la humedad, que según la data histórica de los procesamientos que hemos estado realizando, está entre 75 y 85%, ¿sí? Luego pasa a un lavado. Entonces, por norma técnica, por la 031, sabemos de que el cloro libre residual para agua, para consumo humano y para procesamiento debe estar entre 0.5 a 2 partes por millón. Aquí se van a eliminar materias extrañas, ¿no? Como tierra, arenilla, ¿no? Cosas que puedas encontrar en el quión. Luego viene una desinfección a 50 partes por millón, ¿no? Por 5 minutos. Luego de esta desinfección pasa un acondicionamiento en mesa que se realiza con cuchillos.
¿no? Y donde se eliminan las partes dañadas del guión, y entonces aquí por eso que ponemos que hay eliminación de materia extraña. Luego pasa a un cortado y hemos estado viendo de que las láminas están de 3 a 5 milímetros, ¿no? Luego pasa a un deshidratado. Ahora, en el deshidratado, la humedad, según norma, debe ser menor a 12, ¿sí? Pero nosotros lo hemos considerado entre 3.5 y 4.5. Ahora, les comento de que en la industria actualmente, en lo que es tema de exportación, son las humedades que lo manejan, ¿no? He visto que lo manejan hasta 7. De repente, llevarlo hasta 12, el tiempo de vida útil de ese guión no sería el óptimo, ¿no? En humedades bastante bajas porque tienen una relación directa con la actividad de agua. Entonces vas a inhibir el crecimiento de muchos microorganismos. Ahora, la molienda la puedes hacer, en este caso la hemos hecho en malla de 60, que son 250 micrómetros, y hemos pasado por un imán de 10.000 Gauss, ¿no? Luego, en el envasado se realiza a 25 grados como máximo. Luego viene el encapsulado, que puede ser en cápsulas vegetales o de gelatina, cápsulas tipo 0, 0, 0 o 1, ¿no? Cuando uno tiene la encapsuladora, te vienen todos estos formatos de cápsula. Luego viene el envasado, ¿no? Donde ingresan los frascos PET y un liner para poder tapar y que se mantenga una atmósfera controlada en ese espacio, ¿no? Donde están envasadas las cápsulas, y eso también se realiza a 25 grados como máximo. Y por último, el almacenamiento va a ser a 25 grados como máximo y una humedad relativa de 70 grados como máximo. Luego viene el DOP que hemos realizado. En el DOP queremos hacer énfasis en las operaciones donde ven un cuadradito con círculo, ¿no? Si bien es cierto, todas las operaciones llevan un control, ¿no? Pero estas se podrían considerar puntos de control, ¿sí? La recepción, la desinfección, el deshidratado, ¿no? Y aparte, si ustedes quieren hablar de un PCC, ya hablando en temas de inocuidad, de un plan HACCP, de un sistema HACCP, estaríamos viendo que la desinfección vendría a ser un punto crítico de control, porque es un punto donde se reduce la carga microbiana hasta límites aceptables, ¿sí? En otras líneas de proceso, de repente encontrarás un detector de metales, que también puede ser un punto crítico de control, en donde según los parámetros o según los patrones, hay una aceptación o rechazo del producto por los parámetros, ¿no? De ferroso, no ferroso, inox. Entonces, en este caso hemos considerado solamente la desinfección. Continuamos. Miren, en esta lámina tenemos el balance de masa. Según el historial que hemos hecho, los procesos que hemos estado realizando, tenemos que para el jengibre hemos tenido, según la data aquí de la UTAMBO, tenemos 19% de rendimiento de jengibre en polvo, llevándolo a una humedad de 4.5% y 81% de merma. Preguntarás, ¿por qué es tanta la merma, no? Es porque la cantidad de agua en el jengibre es bastante alta, ¿no? ¿Y por qué es importante de que ustedes puedan determinar la merma por operación unitaria? Por ejemplo, en el lavado, por data histórica, tenemos 0.5% de merma, en el acondicionado 0.45 de merma, en el cortado 0.15 de merma, en el deshidratado, que es donde se elevó nuestra merma, 79.95, molienda 0.24. Es importante que ustedes lo tengan como data histórica. Si me está escuchando por ahí un amigo que realiza procesos en planta, ¿no? O alguien que esté interesado en saber más de este tema, es importante de que tengas tus parámetros por operación para que puedas llevar un correcto control, y esto va a influir positivamente en tus costos de producción, porque tú vas a tener límites máximos, ¿no? Entonces, según los criterios de aceptación de esa materia prima, el comportamiento en las operaciones unitarias debe ser de esta manera, ¿no? Si es que si es que excedes estas mermas, entonces ahí ya se prenden las alarmas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué ha pasado con la materia prima? O de repente no estoy controlando bien mi proceso productivo, ¿no? De la misma manera en la cúrcuma, ¿no? En la cúrcuma hemos hecho corridas con 1 tonelada, y también tenemos donde la merma fue mayor en el deshidratado. Inclusive en la cúrcuma encontramos de que el rendimiento fue menor, fue de 16.54%. ¿No? Es por el tenor de agua que tiene, que es alto. Entonces, por operación unitaria también tenemos
tenemos la data histórica, tenemos cuánto ha sido la merma de cada uno y nos va a servir para poder hacer un control de operación, ¿no? Por operaciones. Vamos al siguiente. Bueno, acá hablemos de las normas técnicas peruanas, ¿sí? Las normas técnicas peruanas para materia prima, ¿no? Estas normas las pueden encontrar en el INACAL. El INACAL tiene su tiendita virtual en donde pueden comprar las normas. Miren, la norma técnica peruana 209, 199, que es para cúrcuma, te indica lo siguiente, ¿no? El contenido de materia extraña, tales como paja, hojas secas, piedras, partículas de barro, tierra y otros, no excederá el 2% en una relación masa-masa, ¿sí? Entonces, si es que estás fuera, el producto no se debería, si es que estás fuera de esta especificación, el producto no lo deberías aceptar para que ingrese a procesamiento en tu planta. No deberá contener más del 7% de rizomas, o sea, de cúrcumas, que tengan una longitud menor a 15 milímetros y residuos o fragmentos. O sea, si haces un conteo en masa, ¿no? Aquí te menciono, ¿no? De que las cúrcumas pequeñas, o sea, que tienen menor a 15 milímetros y los residuos no deberán exceder el 7%. Yo entiendo de que los criterios en exportación actualmente que se manejan son más rigurosos aún, ¿no? Pero eso es ese es un tema de competitividad de cada empresa, ¿no? Las empresas cada vez se van poniendo la barrera más alta, la valla más alta. Entonces, esto es lo que te indica la norma técnica peruana, ¿no? De repente la empresa en donde hay empresas exportadoras acá en Perú, de que sus niveles o sus criterios de calidad son más altos, sus estándares, ¿no? Es normal, ¿no? Porque es lo que te solicita la competitividad del mercado. Ahora, lo crítico sería que estés sobre esto, ¿no? De que estés aceptando cúrcuma de que tenga mayor a 7% de repente, ¿no? No deberá tener más del 5% en relación masa a masa en los bulbos, ¿no? No deberá contener más del 5% en rizomas defectuosos, también te indica, ¿no? Y establecer que no tenga olor a mohos, ¿no? O a rancio, porque eso ya te indicaría de un deterioro del producto, ¿no? Bueno, continuando con el jengibre, también habla, ¿no? Sobre el jengibre. El jengibre deberá proceder de rizomas fibrosos, ¿no? De forma irregular y con una longitud no mayor a 20 centímetros, ¿no? Semejando una mano, presentará ramificaciones o dedos, ¿no? De 3 a 6 centímetros de largo y de 1 centímetro a 2 centímetros de ancho. Son las características que te indica la norma técnica peruana, ¿no? La norma técnica peruana es la 209-220. No deberá presentar parásitos o insectos vivos o muertos, ¿no? No deberá contener materias extrañas en un porcentaje mayor al 2%. También te indica la norma. No deberá presentar alteraciones producidas por ataque de microorganismos en cantidades superiores a las descritas en el punto 5.5, que es otro punto de la norma que no lo hemos puesto aquí, ¿sí? No podrá ser aromatizado de forma artificial, también te indica. Entonces vamos al siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar de las especificaciones del producto terminado según la norma técnica peruana. Aquí para la cúrcuma molida, porque también hay para cúrcuma entera, en el caso de cúrcuma entera, si quieres de repente hacer una venta de cúrcuma entera, te indica que la humedad máxima debe ser del 12%. En el caso de cúrcuma molida, la humedad máxima debe ser del 10%, según norma, ¿no? Pero como te comentaba, nosotros hemos revisado y también con la experiencia en empresas exportadoras, es que la humedad la llevan... ¿qué les digo? 3.5, 4.5, hasta 7%, ¿no? ¿Por qué? Porque a esa humedad se inhibe mayor cantidad de microorganismos por la actividad de agua. Entonces, te sugieren de que sea a esa humedad, ¿no? Dato importante, y el que siempre yo hago referencia, es el siguiente, ¿no? El tema de las cenizas totales. Te dice que las cenizas totales debe ser máximo 8%. ¿Qué pasa si las cenizas totales de repente te expresan un 10 o un 12%, ¿no? Es muy probable que ese producto haya sido adulterado. Entonces, el tema de las cenizas es clave para identificar procesos de adulteración, ¿no? Entonces, la norma técnica peruana te explica criterios físicos, ¿no? Físico-químicos, que debes considerar para poder tener un producto de calidad, ¿no? Ahora, en el tema microbiológico, ¿qué te indica? Te habla
sobre aerobios mesófilos, enterobacterias, salmonelas, coliformes, ¿no? En el caso importante de algunos patógenos como la salmonela, te dice ausencia en 50 gramos, ¿no? Es importante mencionar esto porque esta es una bacteria altamente patógena, ¿no? Entonces, aquí van a poder revisar en la norma técnica peruana los criterios microbiológicos que te indican, ¿no? Si bien es cierto que para harinas, si uno revisa la norma de criterios microbiológicos del Ministerio de Salud, no te considera tantos microorganismos, ¿no? Pero bueno, en la norma técnica peruana sí se hace un poco más extensa y si usted revisa fichas técnicas de empresas que actualmente están exportando, manejan este número de microorganismos, ¿no? Entonces, de repente una empresa quiere ser competitiva, también tendrá que manejar los mismos criterios microbiológicos y no solamente lo que te diga la 591, que es la norma de criterios microbiológicos del Ministerio de Salud, ¿no? Para cúrcuma molida te indica lo siguiente, ¿no? El contenido de impurezas no deberá ser mayor al 2%, y también te habla inclusive de tamaño del tamiz, ¿no? La luz de la malla, ¿no? Te dice que la malla deberá ser del 35%, esto como mínimo, ¿no? Entonces hay dos tipos de polvo que le llaman ellos, dos tipos de harina, ¿no? El de número 35 lo llaman el polvo grueso y el de número 50 lo llaman el polvo fino, ¿no? En el mercado nacional o de repente en exportación, un polvo generalmente de 60 menos, ¿no? Es lo que normalmente se maneja, ¿no? Y también te indica de que debe estar libre de cualquier olor a moho o rancio, ¿no? Entonces, continuamos. Bueno, para el tema de especificaciones del producto, en el caso de jengibre en polvo, tenemos lo siguiente, ¿no? Ustedes, se sabe de que la mayor cantidad de exportación se realiza con jengibre fresco. Entonces, en esta norma ustedes también van a encontrar el tema de jengibre en fresco, ¿no? En las características y también el jengibre en polvo, que te dice que la humedad máxima debe ser del 12%. Miren, 12 es bastante alto, ¿no? Pero es lo que indica la norma técnica. Y también te habla de las cenizas totales, ¿no? El jengibre blanqueado, el jengibre sin blanquear, que está el blanqueado, por ejemplo, el sin blanquear, que es el 8%, y el blanqueado de 12%, ¿no? Pero igual ustedes deben tener esta información como un criterio para evitar la adulteración, ¿no? Entonces te va a indicar todos los criterios físico-químicos que debes considerar de repente si quieres armar una ficha técnica de tu producto. Ahora, también te habla de los criterios microbiológicos, ¿no? Importante también de aquí algunos patógenos, que también te dice la salmonela tiene que ser ausencia, y la Escherichia coli, una enterobacteria, que te indica de que debe ser menor a 10 unidades formadoras de colonia por gramo, ¿no? Y te dice de que el jengibre molido, el 99%, deberá ser el 99% de las partículas, ¿no? Deberá ser, pasar por una malla siquiera de número 20, que es de 841 milímetros, ¿no? Que es bastante grueso, ¿no? Generalmente se trabajan con mallas de 60 a más. Bueno, aquí vamos a hacer una breve explicación de los equipos que hemos utilizado, básicamente para que de repente nos esté escuchando algún amigo emprendedor o alguien que quiera hacer la implementación de su planta. Los equipos que hemos utilizado, ¿no? Para hacer este desarrollo del producto y que lo tenemos en la unidad técnica de AMBO. Bueno, primero una balanza de precisión de capacidad de 250 kilogramos. Se debe considerar de que todos los equipos deben ser con acabado sanitario y de acero inoxidable las partes que estén en contacto con la superficie del alimento, según norma. La conexión eléctrica es monofásica con un error de 0.05, ¿no? Tiene TARE y también tiene la opción de 0, ¿no? La balanza. Ahora, la hidrolavadora es de una capacidad de 200 kilogramos hora. Este es el equipo en inox, ¿no? En su totalidad. Es de 220 de voltaje trifásico. Tiene una bombita de un HP. Bueno, para continuar. Siguiente, tenemos una rodajadora que también es trifásico de 220, una potencia de 3 HPs, material en inox y su capacidad es de 200 kilogramos hora. Tenemos un deshidratador de capacidad de 400 kilogramos por batch, es un deshidratador de bandeja. Funciona el quemador con GLP y la presión que tiene que ingresar porque tiene una electroválvula es entre 0.5 a 10 megapascal, ¿no? Se trabaja con un PT100, que es un termómetro tipo J.
Bueno, la potencia de este equipo es de 4 kilowatts hora, ¿sí? Y también debe estar hecho en acabado sanitario con inox, todo el equipo, ¿no? Tenemos un molino de martillos de capacidad de 120 kilogramos hora, ¿no? También en inox, con un acabado sanitario, de trifásico, de potencia de 12.5 HP, y las revoluciones son 1800 revoluciones por minuto del equipo. Esta es una encapsuladora que nosotros no tenemos en la unidad técnica de AMBO, pero aquí les quisiera explicar las características técnicas. Es un equipo que trabaja con vacío. Esta es una bombita de vacío que te va a ayudar a poner las cápsulas en este disco, y por medio de la giración del giro de este sistema se va a llenar del producto y luego lo vas a poder tapar, ¿no? Bueno, la capacidad de este equipito es de 10.000 cápsulas por hora, ¿sí? El formato lo ponen, tiene varios formatos, pueden hacerlo en 0, 0, 0, en 0, en 1. El material tiene que ser en inox, con acabado sanitario, conexión eléctrica de 220 trifásico, potencia del motor, porque tiene un motor para hacer el giro de esto, es de 4 kilowatts hora, y el vacío es de 0.03 metros cúbicos por minuto a 0.7 megapascal. Y bueno, y ahora sí quisiera hablarles sobre los ensayos en laboratorio que hemos hecho en la unidad técnica de AMBO, que hemos realizado el análisis por DPPH, ¿no? Que es para determinar la capacidad antioxidante del jengibre. Lo realizamos con el jengibre, el análisis de DPPH, ¿no? En esta primera tablita ustedes pueden ver las repeticiones. Aquí tenemos a temperatura de 40 y acá tenemos a temperatura de 60. Entonces, a temperatura de 40 vimos que en promedio no tuvimos que la inhibición del radical de PPH es del 34.49%, con una desviación estándar de 0.58, o sea, el más menos, ¿no? Y a 60, que fue el promedio de 30.14. Entonces, hay una variación significativa, estadísticamente significativa, que si lo expresamos en porcentajes, en comparación a estos dos, viene a ser un 12.49. O sea, no es diferencia, sino si uno lo tomas como el 100%, ¿cuánto equivale el otro, no? Es el 12.49 uno respecto de otro, ¿no? Es importante mencionar esto porque nosotros estadísticamente hemos demostrado de que a una temperatura menor, que viene a ser los 40 grados, ¿no? Hay una mayor inhibición del DPPH. Entonces, eso te quiere decir de que a 40 grados se conservan mejor los antioxidantes del jengibre, ¿no? Si bien es cierto, deshidratarlo a 40 grados te va a llevar un tiempo mayor, si es que lo quieres ver desde la parte productiva, ¿no? Pero también tienes que saber de que a 40 grados estás conservando los compuestos bioactivos, ¿no? Y aquí lo graficamos, ¿no? Y bueno, y queríamos compararlo con otros estudios que se han realizado recientemente, ¿no? En el 2019, Díaz realizó por metodología de DPPH también a pulpa liofilizada y también a la cáscara liofilizada. Y la inhibición de radical DPPH lo tuvo entre 46.5 y 45.6. Entonces, miren, cuando uno hace un deshidratado liofilizado, se conservan aún más los compuestos bioactivos, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden ver acá. Nosotros por deshidratado hemos llegado en un rango de 30, mientras que por liofilizado tienen en un rango de 40. Y lo que mencionó al inicio de la exposición el ingeniero Álvaro de pulpa fresca estaba en un porcentaje de inhibición del 80. Entonces, la variación es estadísticamente significativa, definitivamente, ¿no? Pero es muy sustancial, ¿no? Entonces, es un llamado a los amigos del sector, ¿no? Que trabajan con Kion, o a las personas que hacen procesamiento de esto, y a los consumidores, ¿no? De que mientras que un producto esté menos procesado, va a conservar mejor sus capacidades antioxidantes. Y aquí quería hacer una acotación a lo que inicialmente expuso el ingeniero Álvaro. Por los años 90, por los años y fines de los años 90, empezó esta denominación de los alimentos funcionales en Japón, ¿no? Que tuvo origen, donde el concepto de los alimentos no era solamente de que te aportaba nutrientes, sino que te daba algo más, ¿no? Que está muchas veces relacionado con la salud. Te dan micronutrientes que te dan un beneficio para la salud, ¿no? Pero poco a poco la evolución del mercado, ¿no? Ha ido de que
de que no solamente quiere algo que te haga bien a la salud, ¿no? Sino que cumple otros requisitos más, como por ejemplo que esté mínimamente procesado. Y es ahí donde nace el concepto de los superfoods, que actualmente está en auge, ¿no? O sea, un superfood tiene que ser adicional de que sea funcional, tiene que estar mínimamente procesado. Es uno de los criterios, ¿no? Aparte, tiene que ser un producto, si se pudiese decir, exótico de una región exótica, ¿no? Que tenga cierta cultura, cierto tipo de costumbre, ¿no? Y les pongo el caso aquí no solamente del quión, ¿no? Por ejemplo, el tema de la maca, el tema de la quinoa, el tema del camu camu, el tema del aguaimanto, que son superfoods, ¿no? Peruanos, ¿no? Y que cumplen con estas condiciones de que por sí tienen ciertos compuestos bioactivos que te dan un plus, ¿no? Te dan ciertos compuestos de que te van a dar, te van a favorecer a la salud, como antioxidantes, vitaminas y otros micronutrientes. Entonces, aparte de que el producto tiene que ser bueno para ser superfood, nosotros tenemos que considerar de que esté mínimamente procesado, como en este caso le hemos demostrado que a 40 grados, ¿no? Conservamos el 12.49 de la capacidad antioxidante, que esto es sustancial. Definitivamente que estadísticamente es significativo, ¿no? Pero ahora vamos más allá, que es muy sustancial esta diferencia entre 40 y 60 grados, ¿no? Y acá he tomado también la tesis de una colega, la ingeniera Anaís Ángeles, ¿sí? De la Universidad Agraria, y ella hizo también un efecto de inhibición de DPPH, pero con cacao, ¿no? Y miren acá estas tres columnas. Acá son tres tipos de temperatura que trabajó para cacao. A 50, a 80 y a 110. Todas iniciaron con 80 de inhibición, ¿no? Miren, acá por ejemplo, de 80, después de los 80 minutos, tuvo 77.50 de inhibición. Hubo una diferencia como de 3% de inhibición, ¿no? Aquí a 80 grados ya hubo una inhibición mayor, miren, una inhibición de los antioxidantes, ¿no? De 80 que tuvo inicialmente, que tenía un efecto antioxidante, bajó hasta 60.53, ¿no? 20, ¿no? Ha bajado 20%. Entonces, miren cómo tiene un efecto la temperatura y el tiempo en la capacidad antioxidante de estos superfoods, porque el cacao también es un superfood, ¿no? Entonces, aquí hablamos de una conclusión de la ingeniera. Por DPPH determinó que la temperatura y el tiempo de exposición al calor ejerce un efecto negativo en la capacidad antioxidante en las muestras de cacao. Y nosotros encontramos lo mismo en quión, en jengibre, ¿no? Que la temperatura ejerció un efecto significativo, ¿no? En la disminución de la capacidad antioxidante, ¿no? Y bueno, y aquí nosotros queremos mostrar las curvas de secado que hemos tenido. Estas de arriba, estas dos de arriba son curvas de secado. Estas dos de arriba son curvas de secado del quión a 40 grados. Y las dos de abajo son curvas de secado de quión a 60 grados. ¿Sí? Si nos vamos a esta primera curva, miren, una humedad, como les comentaba, una humedad promedio para que nosotros podamos tener un producto terminado en jengibre es 10%. Esta es la humedad, 10%. Fíjense, concéntrense en esta línea de 10%. Por ejemplo, aquí a 10% de humedad a 60 grados se llegó antes de las 10 horas, aproximadamente a las 7 horas. Y aquí está, miren. Mientras que en esta curva, ¿no? A los 10 grados se llegó después de las 10 horas, aproximadamente a las 11 horas. Si bien es cierto, en esta curva fue más lento el secado, pero se conservó mayor los compuestos bioactivos, ¿no? Luego, otra característica que siempre tienen las curvas de secado es la siguiente, van a tener una cinética, ¿no? De pérdida de agua, y aquí está expresada en porcentajes esa pérdida de agua, ¿sí? Van a tener una pérdida de agua, y luego esta curva se va a hacer lineal o asintótica, ¿no? Hasta niveles, ¿por qué? Porque ya llegó hasta cierto punto donde no hay más agua que puede eliminar del producto, porque ya estás trabajando a base del agua químicamente ligada o el agua de la monocapa. Entonces luego va a ser una curva, ¿no? Una curva asintótica. Entonces, este mismo comportamiento presentan los dos, pero aquí vamos de que quién llegó primero a una temperatura, a una humedad de producto terminado. Si bien es cierto, llegó 60, ¿no? Pero llegó ¿cómo, no? Perdiendo muchos compuestos bioactivos.
En esta curva también tenemos la pérdida de masa de agua por variación de tiempo, y vemos de que casi el 80% del agua se perdió en las 20 primeras horas, mientras que acá casi el 80% de agua se perdió dentro de las 10 primeras horas, ¿no? Y luego ya viene una curva que es constante, ¿no? Y que va, como les vuelvo a decir, va a presentar un comportamiento asintótico. Bueno, aquí están alguna foto de las pruebas que hemos estado realizando y seguimos haciendo en la unidad técnica de AMBO. Y también la curva de secado de la cúrcuma, ¿no? Que presentó una curva muy similar a la del jengibre, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, a 60 grados llegó a la temperatura casi a las 10 horas, a la humedad, perdón, de 10% casi a las 10 horas, mientras que aquí llegó casi a las 20 horas, llegó a una humedad de 10%, ¿no? Lo mismo, ¿no? Eh, Va a demorar más secarlo a 40 definitivamente, pero vas a conservar mayores compuestos bioactivos. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de lo que hemos realizado y quería que vean esto, ¿no? Vemos en un inicio cómo estaba la cúrcuma y poco a poco va viendo un cambio de color, ¿no? Esto también tiene una relación directa. Si bien es cierto, no lo hemos trabajado con un colorímetro, lo hemos trabajado de una forma visual, pero tiene un comportamiento directo con la oxidación de algunos compuestos bioactivos, ¿no? Es por eso que tiene un cambio de color, desde un amarillo muy intenso hasta un amarillo muy tenue, ¿no? Y aquí tenemos el producto terminado. Bueno, por último, la conclusión que hemos llegado es que la temperatura de deshidratado ejerce un efecto significativo en la reducción de la capacidad antioxidante. O sea, a mayor temperatura va a haber una menor capacidad antioxidante en el tema de jengibre, que es donde hemos realizado el análisis de DPPH. Y acá tenemos la literatura que hemos revisado. Interesante, muy interesante, es de que hemos encontrado literatura del 2020. Eso quiere decir de que actualmente en otros lugares, al igual que nosotros, están realizando investigación sobre estos temas de jengibre porque es de interés mundial, no es interés público, ¿no? Poder cada vez determinar cuáles son los compuestos bioactivos que tienen los alimentos y el beneficio que nos van a dar a nosotros los consumidores, ¿no? Yo agradezco el espacio que nos han dado y doy pase al ingeniero Álvaro o a la señorita Pamela para que nos puedan sugerir, ¿no? las preguntas que vengan. Bueno, nuevamente buenas tardes con todos. Luego de haber hecho la presentación referida a lo que es deshidratado de quión, estamos dispuestos a asimilar algunas preguntas que tengan relación con el proceso o tengan relación con la composición del producto en cuestión. De paso, quiero manifestar lo siguiente, que el cacao se presenta muchas veces como una materia prima solamente para la producción de chocolates, cosa que no debe ser así. El cacao tiene un alto contenido de antioxidantes, contiene polifenoles. Entonces, el consumidor, así, en sí tiene que darse cuenta que el cacao es un producto muy valioso. Lo que pasa es que nos han presentado como un producto que satisface al requerimiento del paladar por la composición del azúcar que se le suministra. Pero el cacao no tiene por qué ser dulce en sus presentaciones. Es muy importante que nosotros como peruanos valoremos este contenido de antioxidantes que tiene el cacao. Creo que tiene hasta más alto en expresión porcentual, es más alto que el contenido del jengibre. Entonces, el valor que se le debe dar realmente corresponde al producto, ¿no? Bueno, nosotros estamos dispuestos a asimilar cualquier pregunta, cualquier duda referente al tema en cuestión. Gracias, Álvaro. Sí, tenemos una pregunta en el chat del señor Félix Mamani, quien pregunta, ¿qué sucede con los antioxidantes cuando se hierve el quión? Bien. Al suministrar temperaturas altas,
baja la capacidad del antioxidante. O sea, definitivamente baja. No totalmente, ¿no? No totalmente, pero sí baja. No hemos hecho una experiencia al respecto, no hemos evaluado, pero ya estamos viendo a través de la presentación que se ha dado que si de 40 grados, de 40 grados centígrados se eleva a 60, está bajando en una expresión porcentual como del 20%, supuestamente, al hervir se le está suministrando demasiado calor, ¿no? Entonces, esto afecta a todos los componentes termolábiles. Sí afecta negativamente, definitivamente. Nadie puede decir que se pueda mantener la concentración en forma constante, definitivamente. Tal es así de que en otros productos sucede lo mismo, como en la leche, ¿no? Que se inactiva la lactoferrina. Entonces, no hemos hecho un análisis correspondiente para cuantificar, ¿no? En cuánto disminuye la capacidad antioxidante que tiene el jengibre al ponerlo en agua hervida. Eso sería la respuesta. No sé si Haroldo tiene algo más que añadir. Sí, sí, ingeniero. Para acotar, si bien es cierto, cuando uno hace un deshidratado, lo hace por convección, que es un tipo de transmisión de calor, eh, pero también cuando uno, si lo hierve, ¿ya? Ahí va a entrar un tipo de calor húmedo y va a generar hidrólisis en varias moléculas. Entonces el efecto inhibidor va a ser aún mayor, ¿no? Porque cuando uno genera hidrólisis en las moléculas ya las está destruyendo. Entonces, al, 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 el que nos hizo la pregunta, el señor Félix, sí, le diría que al hervir el guión definitivamente estarías reduciendo bastante más de lo que hemos mostrado en las diapositivas, ¿no? Tendría casi, sería pues muy menor, ¿no? Definitivamente no hemos hecho las pruebas, pero sería bastante menor a la que hemos presentado. Lo que Eso, sí ingeniero. cabría, o tendría que precisarse es de que, ¿por qué hervir? ¿Por qué la gente se acostumbra a hervir, ¿no? Puesto que si el producto tiene que segregar sustancias solubles en agua, ¿no? ¿Qué es lo que se estaría aprovechando? Habría que preguntarnos lo siguiente: si los antioxidantes, ¿no?, son solubles en agua, no se necesita hervir. Si nosotros aplicamos un plan de higiene al producto, una adecuada selección respecto a lo que es calidad, nosotros estaríamos hablando de un tratamiento térmico a nivel de 60 grados, suficiente para inactivar microorganismos, etc. Pero cuando uno hierve, no sé, es una costumbre heredada de hervir, de poner la carne, poner ciertos productos a hervir, o ciertas hortalizas. Tampoco se debe de hervir, puesto que sucede lo que acabamos de manifestar: se inactivan las vitaminas, por ejemplo, en las hortalizas, etcétera, ¿no? Pero hay trabajo que hacer ahí. Nosotros vamos a ver todas esas cosas a través del laboratorio y hacer las pruebas correspondientes para cuantificar mermas respecto a nutrientes, respecto a antioxidantes. Gracias. Si hubiera alguna otra pregunta. Ahí, voy a revisar el chat. Sí, dice, mi pregunta: ¿es posible un chocolate crudo, tostado a bajo temperatura para mantener sus bondades nutritivas? Soy de Paraíso y mi tema es cacao y chocolates crudos. Sí, buena pregunta. Miren, el contenido fenólico, ¿no?, que tiene el cacao en su etapa inicial, cuando este es cacao en mucílago, muestra todo su potencial. Al pasar a la etapa de fermentación, donde se genera elevadas temperaturas, va disminuyendo el contenido de antioxidantes. Y así sucesivamente, por efecto térmico, disminuye. Ahora, la pregunta sería, adicionalmente a la que acaba de decir la persona, es de que
¿por qué el tratamiento térmico exagerado al cacao? Es necesario generar una transferencia de calor alta para que este producto tenga características sensoriales agradables. No es que le esté dando respuesta con otra pregunta, pero sabemos que para que tenga un buen porcentaje de digestibilidad, si se trata de asimilar proteínas, si se trata de asimilar carbohidratos, solamente con 60 grados basta. Y la pregunta está bien hecha. Nosotros tendríamos que hacer experimentos respecto a ese tema para darle una respuesta cuantitativa. Pero sí, definitivamente hay que manejar bien los tratamientos térmicos. Correcto. De ahí tenemos otra consulta. Dice, ¿cuál es la ventaja de deshidratar el jengibre respecto a su uso en estado natural? ¿Qué industrias, además de la alimentaria, usan el jengibre? Mira, el jengibre es usado por la industria alimentaria, por la industria, no sé si es la cosmetológica, pero sí, yo creo que sí, porque tiene muchos componentes, ¿no? Tiene aceites esenciales. Entonces, no solamente puede ser usado por la industria alimentaria, ¿no? Debe ser usado también por la industria cosmetológica. Y Bien, aparte por el alto contenido de estos antioxidantes, ¿no? Podría generar otro tipo de inversión acerca de esto. ¿Qué pasa si se concentra antioxidantes, ¿no? En un sustrato determinado? El costo de los antioxidantes tienden a subir enormemente. Tal es así de que la importación de jengibre con respecto al mercado externo es creciente, altamente creciente. O sea, el mercado externo le está dando tanto valor al jengibre, más que todo al peruano, ¿ya? Por sus características mencionadas, y menor importancia al jengibre chino. Entonces, para dar respuesta a lo que acabas de acotar, más que todo, la importancia está en base a la industria alimentaria. ¿Por qué? Por sus usos como condimento, pero más últimamente por los antioxidantes. bien, gracias Álvaro. Tenemos una pregunta más. ¿Con qué alimento debería consumir el jengibre para maximizar las propiedades antioxidantes o cómo debería ser consumido? Bien, a ver si Aroldo me ayuda ahí con esa respuesta. Sí, sí, ingeniero, claro. Eh, lo ideal es en todo alimento y entrando a este contexto de superalimentos, es de que los alimentos deben ser consumidos mínimamente procesados. Nosotros al estar en Perú, de verdad es que tenemos la dicha de poder adquirirlos frescos, ¿no? Lo ideal es que si lo vas a consumir o lo vas a comprar, ¿no? Procesado, que sea un producto mínimamente procesado. Y aquí quisiera hacer una acotación a la pregunta anterior del colega, es de que nos hablaba de los chocolates crudos, ¿no? Los chocolates crudos también son chocolates, o el cacao crudo es un tipo de alimento mínimamente procesado porque se trabajan a temperaturas bajas. Definitivamente, a tostar a temperaturas bajas no vas a tener ese olor porque los precursores de sabor y de aroma no se van a formar, ¿no? Pero el otro plus es de que los compuestos bioactivos van a estar mayormente presentes y hemos publicado o hemos mostrado un artículo científico, perdón, una tesis de ingeniería de alimentos, en donde estadísticamente se ha demostrado de que los polifenoles se conservan sustancialmente, ¿no? Entonces, a más temperatura o mientras más procesado esté un alimento, sus compuestos bioactivos van a disminuir. Entonces, retomando la pregunta que nos mencionaba aquí Yomar, ¿no? Era cómo debe ser consumido. Lo ideal es que lo consumas mínimamente procesado, lo menor procesado posible, ¿no? Definitivamente que si estás en otro país y lo quieres consumir, lo más probable es que lo encuentres deshidratado, ¿no? Eh, Ahora, ¿lo quieres ver desde un punto nutricional?
que definitivamente lo tienes que incluir dentro de una dieta balanceada, porque no es que vas a tener un desorden alimenticio y por el hecho de consumir antioxidantes el fin de semana vaya a mejorar tu estado de salud, ¿no? Tiene que ir con un plan de nutrición y con una actividad física adecuada. No sé si he podido responder la pregunta. Bien, Pamela, si me permites una acotación respecto a lo que es el cacao. Mire, es importante hablar sobre precursores de sabor y de aroma, como lo dijo el ingeniero Haroldo. Lo que pasa es de que cómo se va dando en nuestro medio lo que es el proceso de fermentación. Es en base a microorganismos salvajes donde actúan los microorganismos seleccionados por una parte, y por los que podrían ser seleccionados, y adicionalmente los indeseables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros seleccionamos alguna cepa, ¿no?, durante un proceso de fermentación, una cepa que sea precursor de los sabores y aromas del cacao, nosotros estaríamos mejorando tremendamente esa característica sensorial del cacao. Entonces, lo que estamos pensando nosotros en el sitio agroindustrial Huallaga es aislar cepas y fermentar cacao en sistemas cerrados, donde solamente actúen las cepas seleccionadas. O sea, vamos a trabajar con cepas específicas. Bueno, eso es un adelanto respecto a lo que estamos pretendiendo hacer en el sitio agroindustrial Huallaga para mejorar la calidad sensorial de los derivados del cacao, de la mano que conservando su concentración de polifenoles, que son los considerados antioxidantes. Son altos, por si acaso. Lo que pasa es que nos han enseñado, ¿no?, desde niños, de que un producto agradable tiene que ser dulce. No, un producto agradable no tiene que ser dulce necesariamente. Bien, Álvaro, muchas gracias. Bueno, ha entrado una nueva pregunta, dice, sugeriría que... Bueno, es un comentario que estamos recibiendo en el chat también de Ricardo Alcázar. Sugeriría que en el DOP se considere envasado en cápsulas en lugar de encapsulamiento, ya que en la industria alimentaria encapsular es un proceso que tiene que ver con la estructura misma de los componentes del producto, en este caso de los antioxidantes del jengibre. Y bueno, eso en realidad ya serían los comentarios que tendríamos en el chat, si no hubiera nada más que agregar. Bueno, nosotros estamos dispuestos como sitio agroindustrial Huallaga y su unidad técnica de AMBO a participar en los siguientes foros que nos puedan invitar, ¿no? Y estamos llanos pues a contribuir con lo que es el desarrollo económico regional y por qué no a nivel nacional, ¿no? Contribuir siempre de la mano con las necesidades de cada cadena productiva. Por mi parte, eso sería hasta el momento. Gracias, Pamela. Gracias a todos. Gracias, Haroldo. Gracias a ti, gracias, ingeniero Haroldo. Muchas gracias a todos los participantes. Cualquier duda, consulta, también lo recibimos en las redes sociales del Instituto Tecnológico de la Producción y del sitio agroindustrial Huallaga. Con nosotros creo que sería todo. Muchas gracias.